sí que os pediría, por favor, no que apaguen los móviles, pero sí ponerlo en silencio, ¿vale? Si a alguien le llaman, que ponga el vibrador o lo que sea, ¿vale? Sí, os lo agradezco mucho, de verdad, ¿vale? Bueno, luego voy a quitar el aire, algunos tendréis frío, así que... Bienvenidos, bienvenidas a la última película de la temporada, y con esta película lo que hemos pretendido es estrujaros un poquito el cerebro. Si superáis esta prueba, yo creo que el resto de películas que proyectemos las vais a disfrutar muchísimo. Esta es una película especial, ya sabéis, es Viridiana, del año 1961, está dirigida por Luis Buñuel y es una película especial por muchos motivos. El primero de ellos es porque es la única película española que ha ganado la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Ninguna otra película ha ganado esa Palma de Oro en el Festival de Cannes. Y en segundo lugar, porque es una película con un lenguaje simbólico, y esto sí que lo quiero remarcar bien. Tenemos aquí a alumnos, bueno, ya son universitarios, pero incluso el resto del público que sé que son muy fans del cine clásico y que han visto mucho cine. Esta película está al nivel de películas tipo Ingmar Bergman, que son muy complejas. Se utiliza un lenguaje simbólico, todo lo que vamos a ver, los más mínimos detalles tienen un significado, que luego hablaremos después en el coloquio, y va sobre la condición humana, o sea, es un tema atemporal, ¿de acuerdo? Como ayudante de dirección está el propio hijo de Luis Buñuel, Juan Luis Buñuel, ¿vale? Y el guionista también es el propio Luis Buñuel, junto con Julio Alejandro. Este era un poeta, un escritor, dramaturgo, marinero, o sea, este era una de esas personas que sabe hacer muchas cosas, y bueno, contó con él en varias ocasiones. La música también es se va a utilizar un tipo de música diferente a como la solemos ver en el cine, luego lo comentaremos el porqué. Vamos a ver piezas de Mozart, piezas de Händel, piezas que no tienen nada que ver, de twist o de rock. O sea, por eso ya os digo, es una película de contrastes, de dicotomías, de lecturas simbólicas, etc. El guión es ya os he dicho, de Luis Buñuel y de Julio Alejandro. Está basada oficialmente, si buscáis en internet o leéis cualquier obra, vais a ver que está basada en la obra de Alma con H, ¿vale? Porque hace referencia a un nombre, de Benito Pérez Galdós, una obra que se escribió, una novela en 1895, pero ya vamos a ver que el propio Luis Buñuel dice que no es una adaptación, sí que tiene características que tienen que ver con la novela, pero luego vamos a hablar un poquito de esto. Y luego la fotografía es también de un director de fotografía que ya lo vimos en la última película, la de El extraño viaje, José Fernández Aguayo, una fotografía en blanco y negro, y en fin, que lo hace adrede. La primera parte de la película es prácticamente una pieza independiente, cine gótico, y esa fotografía es fundamental. Y luego el reparto, pues el reparto es lo más potente que tiene. Tenemos a Silvia Pinal, una actriz mexicana que había hecho muchísimas películas en México, además películas muy comerciales. Trabajó también aquí en España, también trabajó con Luis Buñuel en otras películas, trabajó con Cantinflas, ¿no? En aquella época, pues, y luego también fue diputada y senadora en México. Es una de las actrices de cine, teatro y televisión mexicanas pues, más famosas de todos los tiempos. Va a ser de Viridiana, ¿de acuerdo? Otros personajes importantes ya son patrios nuestros. Tenemos a Fernando Rey, podríamos hacer un monográfico de Fernando Rey si queréis. Yo puedo decir como anécdota que se va a convertir en el actor fetiche de Luis Buñuel desde que lo vio en una película de Bardem, de Juan Antonio Bardem, haciendo de muerto, y desde entonces
Yo lo recuerdo, y a mí, cuando yo era más jovencito, pues en los años 90 hice una serie, no sé si recordaréis, de Don Quijote de la Mancha, y yo no he visto otro Don Quijote de la Mancha que no sea Fernando Rey. Trabajó con los mejores directores, ha trabajado con Orson Welles, trabajó con Robert Altman, trabajó con Vincenzo Minnelli, con actores muy importantes también, con Kirk Douglas, con Charlton Heston. O sea, este es uno de los actores más importantes de la historia del cine. Otro de los personajes, Paco Rabanne. Si nombramos a Paco Rabanne, pues tenemos que automáticamente se nos viene a la cabeza el personaje de Azarías en Los Santos Inocentes, uno de los papeles más magistrales para mí de toda la historia del cine. Se llevaba muy bien con Luis Buñuel. De hecho, puede ser el artífice de que cuando vino Luis Buñuel en el año 60-61, no acabara con pena de muerte. Se llevaba muy bien, y de hecho le va a pedir Luis Buñuel a Paco Rabanne que participe otra de los personajes, que va a ser la niña que nos acompaña a lo largo de la película, por lo menos de la primera parte de la película, que es Teresa Raval. Yo, para mi generación, pues presentadora de televisión, cantante, creo que es la mujer que más discos tiene infantiles, si no recuerdo mal, 7 millones de discos vendió, y yo me he criado pues, con esos programas que hacía tan chulos y que nos gustaba tanto a los niños. Luego tenemos también a Margarita Lozano, que hace de Ramona, que hace de la criada de la sirvienta, también ha hecho muchas películas. Hay otra chica que sale también poco, pero también era muy reconocida en Argentina, pero se había nacionalizado italiana, que es Victoria Zini, que va a hacer de la amante de Jorge, que hace de Paco Rabanne, ¿vale? Fernando Rey, quedado ya un poquito con los nombres, hace de Don Jaime, y Paco Rabanne hace de su hijo, que es Don Jorge, ¿vale? La criada es Margarita Lozano, se llama Ramona, y bueno, por ahí están las personas. Y luego están, para mí, los elementos centrales. Aquí ya no voy a individualizar. Son los famosos mendigos. Habréis visto la carátula, mendigos, desarrapados, etcétera. Todos están magistrales, y bueno, ahora son 12, y ese nombre en Viridiana pues representa a los 12 apóstoles. Vamos a hablar mucho de religión, vamos a hablar mucho de la condición humana, y vamos a hablar mucho de la realidad de hoy en día, luego en el coloquio. La productora, lo estáis viendo aquí, UNINCI, que era un estudio internacional de la industria cinematográfica española, filocomunista. De hecho, Luis Buñuel dijo que no vendría a España si no trabajaba para esta productora. Sin embargo, esta productora puso poco dinero. En realidad, la película se iba a hacer en México, y el productor, Gustavo Alatriste, que es el marido de Silvia Pinal, era el que tenía prácticamente todo el dinero, pero le faltaba dinero. Entonces le sugirió a Luis Buñuel que la hiciera aquí en España, porque así se podría aprovechar de la subvención nacional que daba por entonces el cine español, ya que quería abrirse al mundo en estos años 60 del desarrollismo del franquismo. Entonces, bueno, pues esto sería, digamos, la ficha técnica. Si no recuerdo mal, la película costó 8 millones, bueno, si no recuerdo mal, no, os voy a dar la cifra exacta, que para eso la he leído, 8.691.480 pesetas, está recogida la ficha técnica, ¿vale? Era para la época un presupuesto, no era muy caro, pero tampoco era de las más baratas. Hemos hablado aquí de películas con presupuestos de 3, 4, 5 millones de pesetas, así que no está mal. Bien, con respecto voy a hablar de 3 o 4 cosas, y luego ya, la segunda parte, cuando acabe la película, me gustaría hablar un poco de la censura. Os paso el micrófono, como siempre, apuntar cositas que podáis decir, y cortarme a mí, porque siempre me dice mi amigo que nos enrollamos mucho, pero bueno, nos cortáis y listo. Vale, la idea original, ya os he dicho antes, que oficialmente es esa novela de Víctor Pérez Galdós, pero el propio Luis Buñuel, recordando en una entrevista, decía que cuando tenía pues, 8 o 9 años, él estudió en un colegio de jesuitas, y leyendo una revista, que pues, se conserva esa revista, La Hormiga Dorada,
leyó sobre una santa, la santa Viridiana, ¿vale? Entonces leyó esa historia, resumiendo, esta mujer vivió en el siglo XII, XIII, nació en la Toscana y desde muy jovencita tenía pues caracteres de santidad. Sabemos que era huérfana, se crió con su tío, que era un rico hacendado, y era muy inteligente. Entonces, bueno, pues le dejó, digamos, llevar las tierras, algunas haciendas que tenía, y con ese dinero que ganaba, con el dinero que ganaba ella, que le daba a él, se dedicaba a pues, ayudar a los pobres. Lo vamos a ver en la película, ¿vale? Luego fue de peregrinación a Santiago de Compostela, a Roma, volvió otra vez a su pueblo, le construyeron una ermita y allí estuvo 34 años ayudando a los pobres. Entre sus visitantes está el propio San Francisco de Asís, que la incluyó en la orden franciscana. Entonces, esto lo vamos a ver en la película porque se llama Viridiana y vamos a ver rasgos de santidad o de caracteres virginales. La segunda teoría, que la cuenta el propio Luis Buñuel, es más interesante todavía, y es un sueño recurrente que tenía cuando era jovencito, cuando tenía como 13 o 14 años, y él estaba obsesionado por la reina de España entonces. Estamos hablando cuando tenía él 13 o 14 años. La reina en cuestión era Victoria Eugenia de Battenberg, la esposa de Alfonso XIII. Esta mujer, la rubia, para él era exuberante y tenía un sueño que era entrar en su habitación, narcotizarla, metiéndole una especie de droga en su vaso de leche y abusar o tener relaciones sexuales cuando ella está dormida. Obviamente es abusar sexualmente, también lo vamos a ver en la película, ¿vale? Vamos a ver si es así o le da un toque ya cinematográfico a esa escena, pero también él dice que también se basó en esto. Y la tercera parte pues es lo que os he dicho de Benito Pérez Galdós. Resulta que la novela de Alma, digamos que forma parte de un universo, yo no diría una continuación, pero sí que los mismos personajes, el mismo ambiente de otra obra de Benito Pérez Galdós, que escribió en ese año también, 1895, que es Nazarín, se llama Nazarín, y que Luis Buñuel sí que adaptó esa novela. Por eso se ha dicho que Viridiana era una adaptación de Alma, pero el propio guionista Julio Alejandro dice que no, que fue una idea original de Luis Buñuel, con muchos cambios, sí que hay algunas características que se pueden extraer de ahí, pero que no tiene nada que ver con esa obra de Benito Pérez Galdós. En segundo lugar, el casting lo elige prácticamente todo el propio Luis Buñuel, ¿vale? Elige a todo el reparto excepto a Teresa Raval, que pide permiso a Paco Raval, que le dice que sí. Y bueno, él va a reunir a una serie de actores profesionales, porque todos los que hacen de mendigos son actores profesionales, o lo habían sido, y de hecho hay un mendigo que es real, que se lo encuentra en el metro de Madrid, y bueno, le gusta el cómo se mueve, el cómo habla, y lo ficha para la película. Como detalle, y para caracterizar a estos mendigos, las ropas que utilizan son ropas reales que estuvieron recopilando por todos los bajos fondos de Madrid y alrededores, debajo de los puentes, y iba Luis Buñuel con su equipo y les daban a los mendigos y a los desarrapados, ¿no?, ropa nueva. Con esa ropa que cogen, las desinfectan, pero no las lavan, para que los actores sientan la pobreza cuando se pongan esas ropas, que vamos a ver que son reales. En el caso del mendigo real, se llama Juan García Tienda. Este hombre, hay una anécdota que parece ser, le pagaban 3 veces menos que el resto del reparto, hasta que se entera Luis Buñuel, montó en cólera con los productores, y los productores, bueno, pues, al final llegan a un acuerdo como que le iban a dar una colecta al final de la película, lo cual enervó más a cobrar su estipendio, digamos, ¿no? En el caso de Teresa Raval, también hay muchas anécdotas del rodaje. A ella, por ejemplo, nunca le ha gustado beber leche, se la bebe porque Luis Buñuel no concebía una escena sin ese tema. La vamos a ver que se sube a un árbol, la vamos a ver jugando, saltando a la comba, luego ya hablaremos, la doblan, entonces no le gustaba que la doblara.
muchas anécdotas. Él empieza a escribir el guión en México en 1960 y lo va a terminar en las Navidades, finales del 60, principios del 61, aquí en España. Estaba exiliado en México desde la Guerra Civil, ¿vale? Entonces, bueno, él puso esa condición de trabajar con esta productora que tenemos aquí. Se va a añadir luego otra, Films 59. Y bueno, los diarios de rodaje sí que nos dicen que él todos los días se levantaba a las 5 de la mañana y se tiraba como 11 o 12 horas trabajando. Todo el mundo decía que era muy amable, sobre todo con las personas que eran, digamos, secundarios en el reparto, ¿vale? Él se preocupaba porque todos estuvieran bien, etcétera. Se va a ir a vivir a un apartamento con su hermana Conchita en un edificio que era el más alto de Madrid por entonces, que era la Torre de la Plaza de España, y para soportar, digamos, el frío invierno, porque empieza en febrero, hacía frío en Madrid en esa época. El rodaje va a durar 7 semanas y esas 7 semanas para entrar en calor, ahora yo luego acabo el aire, no os preocupéis. Pues él para entrar en calor le preparaban un dry martini que le llamaban el buñueliño y estaba hecho a medida para que entrara en calor. Entonces, bueno, los exteriores sabemos que los iban a rodar en Alicante, pero finalmente encuentran una finca a las afueras de Madrid, en La Moraleja, cosa que hoy es un barrio de alto standing, ¿no? En aquella época pues no lo era. Y luego algunas escenas se van a rodar en Toledo, por ejemplo la escena del convento con que se abre la película está rodada en el hospital de Tavera. Luego aparece también otra a las afueras de Madrid, en un pueblecito, no me acuerdo ahora cómo se llama, pequeñito. Bueno, pues ahí se va a rodar en la iglesia de San Juan Bautista que hay a los mendigos en la puerta de la iglesia, y cuando ella está esperando un autobús, bueno, pues lo van a rodar en Tiempo de Oro, que también está en Madrid. También van a utilizar los estudios CEA de Ciudad Lineal. Cuando vemos una película y vemos los interiores de una casa, alguna vez lo he dicho aquí, creemos que se rueda realmente en una casa, pero es que hay que meter todo el aparataje del rodaje, que no eran cámaras pequeñas precisamente, y que además, y en esta película se van a ver travelings y cámaras en constante movimiento, habría que meter hasta raíles, con lo cual los interiores de las películas en general se ruedan en estudios gigantescos, ¿vale? Es muy raro que se utilicen casas reales. ¿Qué más podemos contar? Bueno, ya os he dicho que esta película creo que es lo principal. Primera y última película que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, ¿vale? Luego veremos qué efectos tuvo, porque fue un auténtico bombazo. Y sí que, a ver, con esos movimientos de cámara, solamente esta pequeña parte técnica y poco más. Yo creo que voy bien de tiempo. A las 8 menos 5 o así podemos hablar. Él va a utilizar movimientos de cámara con los personajes en movimiento prácticamente en toda la película, con lo cual, para un director de cine, tiene que reencuadrar los planos y los fotogramas, cosa que es muy difícil, claro, o sea, tú vas moviendo tu cámara, los personajes también se van moviendo, pero tú quieres fijar los personajes en un momento, en un espacio concreto del plano. Vamos a ver concretamente uno, que es el más famoso, que es el que está en la carátula de esta película que tenéis ahí fuera, que vamos a hablar luego de la famosa Santa Cena, o de la Cena, ¿no? de Vitruviano. Eso es muy, muy difícil. Y con respecto a la música que se escucha en toda la película es lo que se llama una música diegética. Es decir, la música que escuchamos, la fuente de esa música se ve en la película. Es decir, no es una banda sonora, ¿no? Como en prácticamente todas las películas, qué sé yo, ¿no? Aquí vamos a ver constantemente la fuente de esa música, ¿vale? Eso también es interesante contarlo. Y luego ya para terminar, simplemente decir quién fue Luis Buñuel y comentamos la película. No sé si luego, como siempre, si tenéis alguna pregunta, alguna inquietud, me la preguntáis. A ver, Luis Buñuel, ya sabéis que es maño, nace en un pequeño pueblo de Huesca y pasa su educación primaria y secundaria en Aragón, pero realmente su vida adulta pasa
cuando él va a la escuela, a la residencia de estudiantes de Madrid. Allí va a conocer pues, a dos personajes que todo el mundo conoce, ¿no? Dalí, sobre todo, y García Lorca, pero a otros más también de la Edad de Plata. Y a partir de ahí se flipa mucho con Dalí, tanto es así que en 1929, estando en París, van a rodar un corto, que es una de las obras maestras suyas, un cortometraje con guión del propio Dalí, que es Un perro andaluz, que nos sonará, si no lo hemos visto, nos suena. Y entra dentro del mundo surrealista, ¿vale? En el año 33 regresa a España, estamos en plena Segunda República. Sí, ahora apago el aire. Cuando esto apago, quedan 5 minutos. Regresa en el año 33, en plena Segunda República, y entonces rueda esa otra película que también nos suena, que es Las Urdes, Tierra sin pan. Pero se lleva una crítica brutal. Se lleva una crítica brutal porque no gusta lo que se está mostrando y además lo acusan de manipular muchas de las cosas. Uno de los que los acusan es el propio Gregorio Marañón. Gregorio Marañón había formado parte, muchos algunos que están aquí, a lo mejor aquel año, el texto de la agrupación de intelectuales al servicio de la República, no sé si fue el año pasado o este. Bueno, pues lo acusa de mostrar algo que ya se sabía, pero que lo lleva al extremo. Lo había visitado también Alfonso XIII esa tierra, pero ha quedado como un documental inédito, vamos, inédito, con muchos cortes que hemos podido luego recuperar. Y es muy interesante, si no lo habéis visto, es muy interesante. Se va a casar en París con una actriz francesa, va a estar 50 años con ella, muy bien, y luego va a estar viajando, claro, cuando vuelve a España en el año 36 va a trabajar para una productora, va a hacer películas muy progresistas y estalla la guerra civil. Entonces él se tiene que ir, se va a ir a Francia y lo van a contratar como documentalista, montador de documentales. Y luego va a viajar a Estados Unidos. Estuvo en Hollywood, va a trabajar para el MoMA, el Museo de Arte Moderno, también como digamos, montador de documentales, pero le van a destituir porque se distancia de Dalí, parece ser que por un tema de faldas, y Dalí era muy dado a eso, entonces lo acusa de comunista. Entonces, bueno, le destituyen del MoMA, pero entra la Warner Brothers. Y bueno, allí va a estar trabajando, no hizo gran carrera allí, va a estar trabajando en el departamento de doblaje y va a acabar en México. Y es allí donde va a desarrollar prácticamente toda su carrera cinematográfica, quitando películas esta, Tristana, que lo haría después, muchos melodramas, y allí pues destacar a lo mejor alguna que nos suene, Los Olvidados, por ejemplo, o la propia Nazarín que hemos hablado antes. Regresa en el año 61 con esta película. Su regreso fue complicado, ya hemos dicho la mediación quizá de Paco Raval, casi para que no lo maten. Haría esta película que dejaría otro bombazo para el franquismo, luego lo veremos cuando hablemos de la censura, y ya está, de los años 70, yo creo que Tana, del año 70 y poco más. Sí que me gustaría eso, que hagáis una lectura simbólica. La película os va a estrujar el cerebro si atendéis a todo lujo de detalles, ¿vale? No es una película narrativa sencilla de digerir. Nos va a chocar muchísimas cosas porque él tiene estopa para todo el mundo, ¿vale? Y va a levantar, digamos, va a remover conciencias y eso que nos gusta tanto de encasillar a la gente, ¿no? Este que tiene una camisa heavy metal, pues es de este que tal, pues de este que tal, pues esto. Pues Luis Buñuel, vamos a ver qué nos deja en ese sentido. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que con esto luego hablaremos de la censura y os paso. ¿De acuerdo? Muy bien.